7 de agosto, mañana, una fecha muy importante para todos los colombianos. Y justamente esta fecha que ha sido, digamos que hablada durante muchos años, no ha tenido esa importancia que tal vez para nosotros hoy por hoy debería tener. Por eso hoy tenemos un invitado muy especial, él es historiador, Miguel Cuadros, bienvenido al Café de la Mañana. Hola, muchas gracias por la invitación y pues complacido de estar aquí compartiendo el conocimiento histórico que es tan importante para nuestra sociedad. 7 de agosto, ¿qué pasa el 7 de agosto? ¿Por qué es tan importante para todos los colombianos esta fecha? Bueno, el 7 de agosto se entiende como el resultado de la batalla de Boyacá, ¿verdad? En el que las tropas patriotas de la causa independentista logran una victoria definitiva sobre las tropas realistas y es de alguna forma la conclusión de un ciclo militar que se había iniciado previo a este momento y es la posibilidad, ¿verdad?, entonces de obtener militarmente, al menos en lo que es la parte del territorio colombiano, teniendo en cuenta que pues, Boyacá y la cercanía de la capital, ¿verdad?, es fundamental, es la posibilidad de tener el control militar. Entonces, tiene, a diferencia de pronto del 20 de julio, que tiene una connotación más política, el 7 de agosto sí tiene una connotación en el contexto más militar. Bueno, pero entre 1814 y 1817 pasó un hecho muy importante. Ya vamos a contarle a toda la gente de su casa de qué se trata. Salimos a las calles a preguntarle precisamente a la gente de a pie cuál es la importancia de este día, qué cree que pasa este día, y eso fue lo que nos respondieron. ¿Por qué se había acabado la batalla de Boyacá? No tengo conocimiento. No me acuerdo. No tengo conocimiento. En este momento no tengo. Bueno, yo no estaba en ese tiempo, ¿no? Pero supongo que la batalla de Boyacá, ahí fue donde concluyó la guerra y inició la independencia, algo así. Perdí historia. Por la necesidad que se necesitaba de erradicar la hegemonía española sobre todo el territorio nacional y porque se tenía que sentar un precedente. Qué bueno que fue aquí en Colombia, uno de los primeros países que se liberó. La batalla de Boyacá fue a causa de nuestra independencia. Bueno, lo que sé de la batalla de Boyacá es que ocurrió el 7 de agosto de 1819 en la ciudad de Tunja y esta batalla pues fue la que garantizó la independencia de Colombia. La batalla de Boyacá fue el hecho donde finalmente se independizó Colombia allí en ese emblemático puente en Boyacá. Bueno, ahí estaban los comentarios de las personas, algunos acertados, la gran mayoría desacertados. ¿Qué podemos contar en realidad de lo que pasó en este tema de la Reconquista después de 1814, que fue una fecha también muy importante, claro, donde otra vez el reinado español quería tomar, digamos que las riendas de este gran territorio? Claro, pues digamos, nos remontamos brevemente. El comienzo de la coyuntura independentista es 1808, cuando se pierde el control de la corona española del territorio y entra el dominio francés. Ese es el primer antecedente para la independencia. Entonces, básicamente lo que encontramos en 1810 es la idea de los criollos, el territorio americano, tener la capacidad de administrarse a sí mismo. En ese sentido era más político. En 1814 la corona española retoma el poder debido a la derrota de los franceses y entonces ahí ellos emprenden, digamos, una especie de retaliación o venganza contra aquellos que se habían ufanado de tomar el poder, digamos, los criollos y patriotas americanos. Y a partir de ahí comienza una campaña de reconquista con la cual para lo que es el territorio colombiano comienza con el asedio de Cartagena. Después de haber doblegado Cartagena van entrando por todo el territorio hasta que entran a Santa Fe, Bogotá y establecen nuevamente militarmente el control de lo que es al menos la parte de Colombia, el actual territorio de Colombia. Durante ese periodo, entre 1814 a más o menos 1817, entonces se da un proceso de ejecución. Empiezan a juzgar, a ejecutar. Es famoso sobre todo, digamos, el caso de Camilo Torres y Francisco José de Caldas como líderes de la causa patriota que son ejecutados. Y ese mismo, digamos, sentido de persecución, ese mismo sentido de retaliación, de venganza, hace que gradualmente entonces la causa independentista vaya cogiendo más apoyo, sobre todo algunos sectores populares y algunos sectores medios como los mestizos que no tenían de pronto al principio una relación clara de qué era eso de la independencia, ¿verdad? Esta violencia española los motiva. Y ahí entonces donde sí emerge la figura, ¿verdad?, de nuestro gran prócer Simón Bolívar, el Libertador, quien empieza las campañas desde los llanos de Venezuela, haciendo un gesto heroico que es atravesar el páramo, la cordillera andina, sobre todo el alto del páramo de Pisba, temperaturas completamente bajas, casi bajo cero, sin ninguna preparación.
Y ese es el factor estratégico para poder salir a Boyacá, y a partir de las batallas primero de Pantano de Vargas y luego de esta de Puente de Boyacá, que es la que celebramos el 7 de agosto, lograr la victoria militar. Entonces es una transición, ¿verdad?, entre manifestación de independencia, Sí. retaliación española y finalmente triunfo militar con esta batalla del 7 de agosto. Bueno, pero la historia es larga y hay muchos hechos importantes que se dan antes de este 7 de agosto. Le preguntamos a un experto precisamente sobre el tema, también al igual que Miguel conoce muy bien la historia, y esto fue lo que nos preguntó sobre los hechos que ocurrieron antes de esta fecha tan importante para los colombianos. La batalla del Puente Boyacá fue el remate, fue la conclusión. Previo a la batalla de Boyacá, se realizó la batalla del Pantano de Vargas el 25 de julio de 1819. En esa batalla, el ejército español prácticamente fue derrotado por el ejército patriota. Dado esos hechos, del 25 de julio en el Pantano de Vargas, estaba ya muy cerca la derrota del ejército español. Por esa razón, ese ejército, que estaba comandado por el general Barreiro, pidió urgentemente refuerzo a otros lugares del país. Entre ellos, solicitó el refuerzo de las tropas que se encontraban en el Socorro, Santander, y que estaban comandadas por el coronel Lucas González. Pero decidió pasar por Charalá en su camino para, según él, arreglar un problema de guerrillas que se presentaba, que se sucedían en esa zona. Y al pasar por Charalá, entonces, nuestros coterráneos, nuestros compatriotas charaleños, se enfrentaron con el ejército de Lucas González en una batalla absolutamente desigual, en lo que hoy conocemos como la batalla del río Pienta. Fue una batalla sanguinaria, una batalla en donde lógicamente, dada la desproporción tan inmensa que existía entre un ejército como el que llevaba Lucas González, de aproximadamente 1.400 hombres, y un grupo de charaleños armados escasamente con machetes, con piedras, con garrotes, pues podía dar batalla a Lucas González. Bueno, pero ya aquí en set vamos a seguir hablando precisamente de esa batalla, que hoy por hoy tiene una importancia muy grande en Colombia. Hablábamos ahora detrás de cámaras que, curiosamente, teniendo una connotación militar, no tiene ese desfile normalmente el 7 de agosto, sino el 20 de julio, sí. Y eso es una curiosidad, digamos, que del tema. Sí, digamos, depende de pronto de factores organizativos, también tendrá que ver con seguridad, con el hecho de que el 7 de agosto cada 4 años es la toma del mandato presidencial, entonces de pronto para evitar inconvenientes logísticos, pero sí oficialmente, por decreto oficial desde 1978, el día del 7 de agosto es el Día del Ejército Nacional de Colombia, ¿verdad? Entonces ya llevamos como esa conmemoración, si bien puede que no se haga esta parada o desfile, sí oficialmente desde 1978 hay una ley presidencial que lo sanciona como el Día del Ejército Nacional, como ese día oficial de nuestro territorio. Le preguntamos a la gente justamente sobre esto y no sabían la gran mayoría la importancia de este día para nosotros, y eso es grave. Sí, pues digamos, se ve a diversos factores, tal vez la forma como se apropia el conocimiento histórico, a veces de pronto la historia es visto como algo aburrido, lejano, memorización de fechas, ¿verdad? Pero yo creo que si la gente empieza un poco a reflexionar, hoy en día con internet hay muchas herramientas a la mano, también hace parte, de hecho agradezco la invitación en ese sentido de que de estos espacios se abra esa invitación, es parte fundamental para que la gente también pueda tener ese conocimiento, ¿verdad? De la importancia. Y es clave porque no en vano, ¿verdad? Es lo que se conoce como el principio de la libertad. Y de hecho, por ejemplo, en Boyacá se hace toda esa construcción de la idea de somos el orgullo de América, sí. Somos el tierra de libertad. Como el doctor José Miguel Pinilla nos explicó, Santander tiene su parte en esa causa, ¿verdad? Con el sacrificio de la batalla de Pienta. Entonces, entender todos los procesos que nos llevan y a entender que eso no se concluye, digamos, acá en el territorio colombiano, es la base
para lo que son las campañas libertadoras en Venezuela, en Ecuador, en Perú. Entonces casi que nosotros somos la semilla de algo mucho más grande. Entonces también eso, aparte del orgullo patrio, ¿verdad?, nos debería dar un sentido también de nuestro lugar en el territorio americano en particular. Miguel, precisamente usted tocó un tema muy importante y es el protagonismo que tiene nuestro departamento en la historia de Colombia. Le preguntamos a él precisamente sobre esta importancia de Santander en lo que se ha nombrado, digamos que la independencia de Colombia y demás, y esto fue lo que nos respondió. Veamos. La participación de Santander ha sido innegable y podríamos entonces retrotraernos hasta 1781 con la insurrección de los comuneros, hechos absolutamente santanderianos, que se presentaron en el municipio del Socorro y que, pues bueno, todos conocemos la marcha hacia Santa Fe de Bogotá que se interrumpió en Zipaquirá. Pero Santander siempre ha estado presente. Pues en los hechos del 20 de julio, uno de los personajes más destacados, José Acevedo y Gómez, charaleño, santanderiano de pura cepa. Y en la batalla de Boyacá, pues estuvo presente el general Santander, quien lógicamente estaba en la vanguardia al frente de nuestros ejércitos. De manera que la participación de Santander es innegable en estos hechos relacionados con nuestra independencia. Bueno, grandes protagonistas vemos en la historia, entre esos Francisco de Paula Santander, que tiene, digamos que un papel bien importante en todo lo que es el 7 de agosto y demás. ¿Cuál fue el papel que tuvo el general? Bueno, él era, digamos, parte de lo que es la élite, la comandancia junto con Simón Bolívar. De hecho, pues, de alguna forma, la batalla del 7 de agosto es posible porque se encuentran, ¿verdad?, para el paso de los Andes, las tropas que Santander había logrado reclutar en actual territorio colombiano y las tropas que Bolívar traía desde los llanos de Venezuela, y estratégicamente, digamos, hacía parte de lo que era la coordinación y la decisión. Particularmente, entonces, tiene como ese rol de liderazgo en la batalla de Boyacá, y particularmente tiene el rol de ser denominado, digamos, adquirir el control del territorio colombiano apenas se consolida la parte militar de la batalla de Boyacá, y permitir que Bolívar entonces siga con su campaña libertadora por Venezuela, por Ecuador, por el sur del continente hasta llegar a Perú, y Santander se queda como esa gran figura que administra, ¿sí? Aparte de su mérito militar, Santander tiene la figura de ser, digamos, este personaje administrador del Estado, sí, que hace los cimientos, que es clave para la construcción de las diferentes instituciones, y que entonces es por eso la idea esta, como conocido como el hombre de las leyes, ¿verdad? Y esta famosa frase de que si las armas te dieron la independencia, las leyes te darán la libertad, ¿verdad? Entonces, Santander claramente tiene un mérito militar, pero trasciende en el sentido de ser como este constructor del Estado, esta persona que después de que se logra lo militar, dice, bueno, ahora empecemos a construir este proyecto de república y de nación. Y es que Bolívar traía precisamente esa campaña en mente, que ya tenían los tintes políticos, que ya tenía como ciertos ítems a seguir, y era lo que necesitaba contagiar a toda la gente. Preguntamos también cómo se comportaba la política en aquel entonces, cómo se movía ese tema político, y que además era muy diferente a actualmente, y esto fue lo que nos preguntó nuestro historiador también invitado. Bueno, la política, pudiéramos decir que se presentó en el periodo comprendido entre el 20 de julio de 1810 y la batalla de Boyacá de 1819. Ese periodo que comúnmente se le llamó la patria boba, pero que si vamos a ver, pues en realidad no fue tan boba, porque lo que nuestros compatriotas discutían en ese tiempo, pues era cuál era la forma de gobierno que más convenía para nosotros. Los amigos de Camilo Torres y él a la cabeza, pues creían que debíamos tener un estilo de gobierno federalista. Por el contrario, Antonio Nariño y sus amigos también consideraban que era necesario tener un gobierno centralista para tener mayor fuerza en el momento en que se presentara una reconquista, como efectivamente se presentó en 1815, reconquista que fue pues encabezada por Pablo Morillo y que pues implantó
durante todos esos años el ya llamado y conocido régimen del terror, en donde murió toda una generación de patriotas que habían sido formados en la expedición botánica. Afortunadamente, eso sucedió exactamente en ese periodo y eso quizá es lo que yo podría llamar como hechos políticos sucedidos en nuestro periodo de independencia. Bueno, a nuestro historiador invitado, muchísimas gracias. Y hay que mencionar que la historia es larga. Tiene muchos contrastes, la hemos repetido en el colegio, posiblemente en la universidad. Cada 7 de agosto uno vuelve y pregunta qué es lo que pasa. La gente se confunde mucho con el tema, pero como colombiano, ¿qué es lo que yo debo tener presente de esta fecha y no puedo olvidar? Porque la historia, como bien lo dije, tiene mucho tema para hablar. Vale. Yo creo que es importante fundamentalmente recordar eso, digamos, es un logro militar, entonces Sí. atribuir el componente militar es fundamental y a mí me parece sobre todo rescatar el rol, digamos, como protagónico, diría uno, inspirador que tiene el territorio colombiano para lo que es la independencia, al menos de la parte andina, ¿verdad? O sea, de que aquí se configura la base y el establecimiento para luego hacer las campañas de independencia en Venezuela, en Ecuador, en Perú, ¿verdad? Entonces me parece fundamental que los colombianos entendamos internamente, ¿verdad?, que es un legado que tenemos que reconocer como el nacimiento de nuestras fuerzas militares, ¿sí? Ajá. Y seguido de ahí, entender que no es solamente se limita a nuestro territorio, ¿verdad? Corresponde a algo que va más allá y que en ese sentido tenemos como esa capacidad de representar un liderazgo o una labor, digamos, fundacional en lo que es esta campaña libertadora. Entonces, como entender nuestro rol en el mundo también, ¿verdad? No solo de puertas para adentro, sino de puertas para afuera. Y a partir de ahí, entonces, asociar esto con lo que ha sido estos 208 años de existencia como república y de construcción del país. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Vale. Feliz de tenerlo aquí. Con gusto. Bueno, ya saben, mañana 7 de agosto, saque la bandera en su empresa, si la va a abrir, en su negocio, si lo tiene abierto, en su casa. Siéntase orgulloso de ser colombiano, conozca la historia, dése la oportunidad no solamente para descansar, sino para conocer por qué hoy por hoy Colombia es lo que es.